Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1 y bienvenidos a las curiosidades de esta semana que tratan sobre los podcasts. ¡Vamos allá! El podcast se puede definir como un archivo multimedia, ya sea de audio o de vídeo, con el que puedes transmitir información a través de internet para un grupo determinado de personas. Además, tienes dos formas diferentes de poder escuchar estos podcasts, vía streaming, a través, pues lógicamente, de cualquier reproductor que reproduzca streaming, o también puedes descargarlos y escucharlos donde y cuando tú quieras. Los orígenes de los podcasts se remontan a finales de los años 90. Concretamente, en 1999 se estuvo poniendo muy de moda que los locutores de radio grabaran sus propios pequeños programas para subirlos a internet. De aquí nacieron los primeros audioblogging. Si nos ubicamos en un contexto histórico, nos vamos a 1889. Allí en esa época fue cuando nació una suerte de podcast, lo que se podría considerar el primer podcast de la historia. Además, los intelectuales de aquella época decían que en el futuro la gente pasaría por pasar de leer sus novelas a escucharlas a través, por ejemplo, del fonógrafo de Thomas Edison. Edward Bellamy fue uno de esos visionarios que allá por los tempranos años 1890 ya en su cabeza empezó a idear que habría aparatos que nos susurrarían, entre comillas, las voces en el oído. Este tipo de aparatos él los llamó el indispensable, haciendo referencia claramente a lo que son hoy en día los iPad, las antiguas maquinitas para llevar los Discman, tu musiquita y demás. Realmente fue uno de los primeros visionarios que empezaron realmente a creer que esto era posible. La palabra podcast Apple la acuñó para el lanzamiento de esta plataforma podcast en iTunes, que además viene de la unión de dos palabras, que en este caso son las palabras iPod y broadcast. Pero ya con el tiempo y tal nos hemos dado cuenta de que esto no es del todo cierto. O sea, realmente el significado de estas palabras son, lo voy a leer literalmente, pod, que viene de personal and... está leyendo soy malo. Personal on demand, y broadcast, que en este caso significa transmisión. La idea del podcasting nació realmente el 13 de agosto del año 2004, cuando Adam Curry ideó una forma a través de los ficheros RSS para compartir los audio blogging a todo el mundo. Existen 4 tipos de podcast. Los podcasts de audio, que son, pues al fin y al cabo, audios, que son lógicamente compartidos en la red. Luego están los podcasts de vídeo, pues que como podéis imaginar son podcasts en los que pues, podemos apreciar una grabación de vídeo en este caso. Luego los podcasts mejorados, es que es muy evidente, los podcasts mejorados, que son una fusión de imágenes sincronizadas con el audio. Y luego están los podcasts screencast, que son grabaciones digitales de la pantalla, pues en las que pues, vamos haciendo, por ejemplo, un videotutorial y cosas de ese tipo. El primer podcast genuinamente español fue llevado a cabo por José Antonio Gelado. Esta persona hacía sus programas de radio, comunicador se llamaba, en la cadena SER. Posteriormente pasó a la red y fue llamado Don Ratón. Podemos decir que fue el primer podcast tecnológico en España. Existen infinidad de servidores donde poder alojar nuestros audios, nuestros podcasts, como por ejemplo son YouTube, Google Drive, Dropbox y más. Luego también hay otros servidores especiales para podcasting, como por ejemplo uno de los más conocidos, Poderato, que además casualmente es uno que hemos usado nosotros antiguamente. Y luego, con el paso del tiempo, según ha ido evolucionando el mundo del podcasting, han nacido clientes que ya se encargan de crear tu propio feed según subas esos audios a una determinada plataforma. Los más conocidos son iVoox y Spreaker. Pero además, ¿sabéis cuál fue el primero? MySpace. Hoy en día existen más de 30 millones de reproducciones de podcasts diarios. La verdad es que últimamente la tendencia está en que los podcasts son en vivo, se llaman podcasts en vivo, como el que hacemos aquí en Apple 5x1 a través de la plataforma Spreaker. Ya sabéis, estamos todos los viernes a partir de las 11 de la noche comentando pues todo, temas de actualidad, chascarrillos, cosas realmente divertidas. Así que ya sabéis, si no estáis suscritos en Spreaker, buscarnos porque ahí estamos. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado enormemente y hayáis descubierto un poquito más este enorme y fantástico mundo del podcasting. Por nuestra parte esto es todo, nos vemos el próximo día con más curiosidades, es decir, el próximo lunes, aquí en vuestro canal de información sobre Apple, porque ya sabéis que yo soy Fernando, allí está David, por ahí al fondo también incluso está aquí de gafas de público y prometemos hacerlo. Chao.